Buenos días, padres, buenos días, estudiantes. Nos volvemos a reencontrar después de una semana de vacaciones, 1 o 2 semanas que no nos hemos visto. Damos inicio a la semana del 12 al 16 de abril. Nos vamos ya para el segundo parcial del segundo trimestre. O sea, básicamente este es el último parcial ya del año. Miren cómo ha pasado un año difícil, pero que lo hemos sabido sobrellevar. Con valentía, con ganas de irnos para adelante. Con esto de la llegada de las vacunas, vislumbramos un futuro tal vez mejor. Seamos positivos, pronto nos reencontraremos. Padres estudiantes, hoy vamos a tratar algo que es realmente atrayente, algo que nos va a gustar. El título es Los textos conservan la cultura. No se olviden. ¿Qué estamos diciendo? Que todo lo que está escrito en los libros se mantiene y nos permite vislumbrar cómo es o cómo fue tal o cual cultura en la vida. El significado de la frase los textos conservan y transmiten la cultura es principalmente que es la mejor manera de transmitir nuestras tradiciones culturales, ¿no? Que es a partir de las tradiciones o textos escritos, ya que tiene mayor durabilidad y pueden ser descritos y explicados a un mayor número de gente sin sufrir ningún tipo de modificación. En eso se basa la educación actual, chicos. Miren, en estos textos. Aquí está el saber, aquí está la forma, cómo se desenvolvieron estas culturas en diferentes épocas o tiempos de la vida, desde el origen, desde su creación. Mediante los textos podemos saber una cultura esmeraldeña, la cultura otavaleña, la cultura de los colorados de los Áchilas, la cultura de los Aucas, incluso nuestra cultura como fue a principios de siglo. Porque todo eso está escrito en los libros. Y lo que está escrito, chicos, ya prácticamente no puede ser modificado. Eso quiero que ustedes me entiendan. Esta es una de las ventajas de los textos. Hay muchas maneras que el ser humano ha buscado para conservar la cultura. Entre esos tenemos los mitos. Los mitos, que es un relato tradicional que hace referencia a hechos de seres tales como dioses y semidioses, héroes, monstruos o seres fantásticos, que por lo general clasifican como sobrenaturales o extraordinarios. Por ejemplo, Rómulo y Remo con la fundación de Remo. Es muchas veces como el ser humano ha tratado de explicar su formación, su creencia, su nacimiento. También los dioses y también los seres de ultratumba, los demonios, que nos atormentaban o que nos hacían producir miedo. Por general, los mitos casi siempre son mentiras, porque está basado en hechos irreales, de hechos sobrenaturales. También tenemos las leyendas. Las leyendas, que es una serie de hechos imaginarios, es un relato de hechos imaginarios que van fuertemente ligados a la realidad, ya sean incorporando escenarios o personajes que por lo general clasifican como fantásticos, muchos de ellos también, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de Cantuña. Aquí nosotros tenemos la leyenda del diablo, de la viuda negra, de la llorona. Miren, esas son leyendas en donde mezclamos seres sobrenaturales o hechos sobrenaturales con cosas reales, con escenarios, con ciudades que existen en la actualidad. Mitad verdad, mitad leyenda. Esa es una mitad mentira, perdón, esa es una leyenda. Luego vienen los cuentos. Los cuentos, por ejemplo, tenemos que es una narración breve. Puede ser oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción, ¿sí? Con un reducido número de personajes. Una intriga poco desarrollada que relata las historias pequeñas, como por ejemplo podemos ver la Caperucita Roja, el gigante egoísta. Esos son los cuentos, ¿no? Narran una historia de personajes ficticios también y es muy corta y ocupa muy pocos personajes. La poesía es otra de las manifestaciones culturales que nos permite conocer la forma de pensar o cómo eran tal o cual pueblo.
La poesía es una composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeto a la medida y cadencia del verso. Por ejemplo, el canto a Junín, el canto a la bandera ecuatoriana, hay poesías de amor. Todo lo que se diga en verso es una poesía. Pero entendamos una cosa, chicos, que la identidad cultural es la manera como se entiende una comunidad respecto a otra. Una comunidad no es igual a otra. Por ejemplo, los otavaleños no pueden ser igual a los afrodescendientes, ¿no es cierto? O a los esmeraldeños. O los esmeraldeños no pueden ser igual a los aucas, a la gente que vive en la región oriental, o a los colorados, ¿no es cierto? Son muy distintos. Cada uno piensa, siente, cree en cosas diferentes. Esa es la identidad cultural. Chicos, para reforzar lo que estamos estudiando, quiero que escuchen con atención. Nunca puede faltar las lecturas. Estas son las que nos permiten vislumbrar un mundo que ya no fue nuestro. Hoy vamos a leer una lectura inca, que se llama El mito de la creación, pero según los incas, que quiere decir cómo ellos creían que se formó el mundo. Vamos a ver. Dice: cuenta la leyenda que el dios Viracocha creó un mundo sin luz y dio vida a unos gigantes que no lo respetaron ni lo obedecieron. Viracocha era el dios en el que ellos creían. Disconforme con el resultado de su creación, Viracocha envió un diluvio que sumergió a la tierra, matando a todo aquel ser que existía, aquellos que le desobedecieron, en especial los gigantes que había creado. Una vez que los gigantes desaparecieron, Viracocha decidió crear hombres, pero de un tamaño semejante al suyo, o sea, normales como somos actualmente nosotros, ¿no es cierto? Para que los hombres pudieran apreciar su obra, resolvió iluminar la tierra y creó al sol, la luna y las estrellas. Creó también plantas, árboles y animales. Luego Viracocha hizo aparecer a un enviado suyo, a Viracochán, a un hombre que imponía respeto para que instruyera a los hombres sobre la manera de conducirse para vivir en paz y armonía. Él les enseñaba cómo cultivar y cuándo cosechar, las hierbas que podían utilizar como medicina y los vestidos que debían usar. Les enseñaba con bondad y mucha paciencia. A pesar de todos los beneficios que las enseñanzas de Viracocha les producía, muchos hombres lo injuriaron y se reían de él porque vestía una túnica andrajosa. Ellos fueron convertidos en piedras. Hubo quienes trataron de escapar de su furia, pero fueron alcanzados por fuego volcánico. Solo así se dieron cuenta que estaban ante un ser poderoso al que le debían obediencia y respeto. Viracochán hizo un largo recorrido. Al llegar a un hermoso valle, creó una persona al que llamó Alcabiza, y a ese lugar le dio por nombre el Cusco. Luego exclamó: después de Alcabiza llegarán los incas orejones. Mi deseo es que sean respetados. Este era un anticipo de la llegada al Cusco de Ayarmanco y Mama Ocllo, fundadores del Imperio Inca. Viracocha tenía muchos nombres: Tumupa, Tarapaca, Viracochán, Paya Chicachán, Bichaya Camayo, Cunay Camayo, Pachacán. O sea, muchos nombres, ¿no? Todos estos nombres significaban el enviado de Viracocha, su fuente, el predicador, el encargado del presente o conocedor del tiempo. Cuando Viracochán llegó cerca al Ecuador, les anticipó a los hombres muchas cosas que habrían de suceder y luego se introdujo en el mar caminando sobre el agua. Chicos, es el mito o la forma como los incas explicaban la creación del mundo. ¿Qué les pareció, chicos? Para mí tiene muchas parecidos o muchas semejanzas con la creación del hombre según la ley cristiana. En este caso, Viracocha vendría a ser el Dios que conocemos, ¿no es cierto? Y Viracochán sería Jesús, el enviado, ¿sí? A él igual muchos le despreciaron, no le creyeron, no siguieron sus enseñanzas.
y obviamente también fueron castigados por su padre, por Dios. Miren, hay mucha semejanza entre las maneras de mirar al mundo, tanto de los incas como el de nosotros. Nunca sabremos quién copió a quién, ¿no es cierto? Pero miren, esto ha quedado impregnado en los libros y esto nos va traduciendo y nos permite conocer la cultura inca, la que nos conquistó, ¿verdad? Chicos, de esto se trata los libros. De esto se trata que los textos conservan la cultura de un pueblo. Miren, con esta pequeña lectura nos ha permitido conocer cómo eran, en qué creían los incas. Gente que murieron hace miles de años atrás. Luego, o cientos de años, pues no seamos exagerados. Pero para esto, siempre nosotros debemos dar fe que lo importante aquí es la escritura. La invención de la escritura es lo que nos permitió a nosotros crear los textos de enseñanza. Porque la escritura permite que se transmita de una generación a otra. Claro, porque ahí está impreso este conocimiento. Los textos además nos enseñan cómo era la vida de nuestros antepasados. La invención de la escritura también nos ha permitido que todas las ciencias se desarrollen y que la tecnología siga avanzando. O sea, chicos, la escritura es la base del conocimiento. Es la base del despegue de todas las ciencias. Sin la escritura, ténganlo por seguro que nada de esto hubiera existido. Siempre sabemos que el hombre a través del tiempo ha sentido la necesidad de comunicarse, que eso era importante, ¿no? Fuera del lenguaje, la escritura ha sido fundamental. Obviamente primero fue el lenguaje, cuando comenzaron a emitir sonidos, a inventarse vocablos, etc. Pero si no hubiera habido la escritura, esto no quedaría para las nuevas generaciones. La escritura ha sido fundamental en la comunicación de los seres humanos. Si pudiéramos dividir a la escritura en sus inicios por etapas, pudiéramos definir como primero la etapa de la pictografía. Acuérdense que la primera demostración de escritura fue la pictografía, que eran los dibujos imprintados en las paredes de las cavernas. Ahí que significaban escenas de caza, etcétera, ¿no es cierto? Que son dibujos esquemáticos en representación de objetos. Después de eso vino los ideogramas, que son imágenes estilizadas, es decir, metáforas para representar objetos, situaciones o contextos. El ideograma no es otra cosa que pintar lo que uno piensa, lo que uno cree, ¿verdad? En la tercera etapa tenemos a la escritura cuneiforme. Nunca se olviden que ya estudiamos que no solo permite representar a las imágenes, sino también a los sonidos. Hacia el año 2500 a.C., esta escritura dio paso a los primeros textos literarios. El alfabeto griego, ustedes saben que fue el primero en la historia. Después de este proceso de evolución, caemos a la cuna del alfabeto utilizado hasta la actualidad, ¿no es cierto? Que es el alfabeto latino, en donde nosotros tenemos ya las letras del alfabeto que va desde la A y la Z. Chicos, y eso es lo que nos ha permitido seguir evolucionando. Y nos ha permitido que la tecnología, que las matemáticas, que las ciencias naturales, en base al conocimiento adquirido a través de los años, siga despegando o tome como base esto para seguir avanzando en sus estudios. Como sabemos, todo esto es gracias a la escritura. Nosotros tenemos un cuadro sinóptico, chicos, mejor dicho, una línea del tiempo que ustedes ya lo visibilizarán a través de la plataforma, en donde está una línea del tiempo que comienza 4000 años antes de Cristo, cuando se descubrió la escritura en la Mesopotamia. Y ahí fue por necesidades muy distintas. ¿Se acuerdan que el hombre quería inventar un tipo de escritura para saber qué tenía? Cuántas vacas tenía, cuántos animales tenía, cuántas cosechas, etc. Pero ahí vamos bajando a 4000, 3400, 3350, 3200, 3100 y seguimos bajando en esta línea del tiempo. Atravesaremos la escritura como los jeroglíficos. Se acordarán que los egipcios ya comenzaron a utilizar eso. Hasta ahora tenemos pergaminos
o en paredes o en lugares encontramos jeroglíficos. La escritura pictográfica hemos encontrado tablas de arcilla en Mesopotamia y así vamos descendiendo hasta cuando llegaremos a la invención de la escritura, no la invención sería sino de Gutenberg en Alemania, ¿no es cierto? Cuando ya no solo se podía hacer una hoja, sino se podía repetir por cientos, por muchas hojas, y eso es lo que permitió que gracias a la imprenta de Gutenberg, que fue el ideólogo de esto, se distribuye el conocimiento y el saber a través del mundo. Esto sería en cuanto a la línea del tiempo. También nosotros tenemos que hacer una diferencia fundamental, chicos, entre la oralidad y la escritura, que son las dos bases para la clase de hoy. La oralidad, como dice, depende de lo hablado, de lo dicho, de lo que se salen las palabras de la boca. Y dice que el habla es espontánea, inmediata y efímera. Efímera quiere decir que se olvida pronto. El emisor puede rectificar su emisión, pero no borrar. Puede decir, perdón, me equivoqué, y volver a retomar, pero no puede borrar. Aquí hay bastante presencia de elementos paralingüísticos, mucho el acento, la entonación, el tono, y no lingüísticos, como la proxemia, el espacio social, personal, distancia, kinesia, que son los movimientos corporales. Esto forma la oralidad. Lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no es cierto? Estoy hablando, me estoy dirigiendo hacia un público virtual, al que no veo. Por eso tengo que moverme, utilizar las manos, pronunciar bien las palabras. Pero mucho de lo que ahorita estoy yo diciendo, ustedes se olvidarán. Su cerebro no procesará y se olvidará. Para eso se inventó en cambio la escritura. Es duradera, porque el lector puede revisar, corregir, rectificar. El lector puede recorrer el texto a placer. Lo que yo estoy diciendo también les estoy mandando por escrito, chicos. Entonces ahí ustedes van a volver, si algo se olvidaron, a releer y se van a acordar. Si creen que en algo estoy equivocado, también me van a corregir. Aquí hay ausencia de elementos paralingüísticos, pero aquí entramos otro tipo de elementos, como son los signos de puntuación, planificación y la organización de texto, chicos. Estas serían las dos bases para nuestro lenguaje. Hay algunas diferencias entre oralidad y escritura, ¿no es cierto? Digamos que la oralidad es más natural, es menos planificada, se dice lo que se piensa, ¿no es cierto? Siempre se necesita que el emisor, alguien que hable, pues, ¿no es cierto? Es efímera, hay que formular, tiene fonos, sonidos y tiene kinestesia, o sea, movimiento corporal. En cambio, en la escritura es menos natural, es más planificada. Aquí no es necesario que esté presente el emisor, ¿sí? Aquí también existen grafemas y más que todo la escritura siempre va a ser un tema permanente. Vean, chicos, esto básicamente es lo que queríamos anotar sobre el tema que nosotros estamos tratando hoy, que no quiero que ustedes se olviden. ¿Qué es los textos conservan y transmiten la cultura? Por favor, esto es sumamente importante. Es importante porque vamos a ver cuál es la real importancia y el valor de los libros y cómo han influido en nuestra evolución. Anticipándoles, chicos, como tarea les voy a enviar una canción, puede ser indígena, bueno, ustedes la verán. Ustedes van a analizar la canción y van a contestar un cuestionario que igualmente les mandaré como tarea. Chicos, para cerrar la clase del día de hoy, espero que haya claridad. Vamos a cerrar con una sabrosa o una hermosa leyenda, pero ahora de origen griego, muy contraria a los incas. Tan antigua como los incas, también tenemos mucho más, sería tal vez los griegos, pero esos ya crearon y tenemos una leyenda que dice la caja de Pandora, que ustedes muchos lo habrán oído. Dice que todos hemos oído en alguna ocasión la expresión abrir la caja de Pandora, ¿no es cierto? Dice, se va a abrir la caja de Pandora. La mayoría tiene al menos la noción de que esta expresión hace referencia a un mito griego que nos habla del precio que hay que pagar cuando uno es curioso.
La caja de Pandora es que nos trae unas sorpresas normalmente desagradables para castigar nuestra curiosidad, ¿sí? Dice que Pandora fue la primera mujer humana, de acuerdo a los griegos, creada por Hefesto, por orden de Zeus, y siendo dotada por los diferentes dioses de alguna de sus mayores cualidades y virtudes. Era una mujer, aparte de hermosa, con muchas cualidades, pero también tenía la capacidad de seducir, ¿sí? Y mentir, que ese era el problema en esta mujer. Y su creación obedece al deseo del rey Olimpo de vengarse de Prometeo y los suyos. Bueno, según la mitología griega, el fuego no existía en la tierra, pero Prometeo, uno de los dioses, se robó el fuego y les dio a los humanos. Por eso Zeus tuvo que castigarlo y por eso creó la caja de Pandora. Dice que el dios hizo que Pandora y el hermano de Prometeo, Epitemeo, se conocieran y propició que con el tiempo se casaran. Pero Pandora recibió también una caja destinada a su marido. O sea, alguien le dijo, toma, esta caja es para tu marido, ¿sí? No abrirás, no, tú no debes abrir porque es para tu esposo. En esta caja estaban encerrados todos los males del mundo, con instrucciones de no abrirla jamás. Sin embargo, uno de los dones que había recibido Pandora era de la curiosidad. ¿Ustedes creen que Pandora se aguantó y no abrió y más que todo o respetó los deseos de los dioses? No, Pandora lo abrió porque era curiosa. Un día la mujer, dice, abrió la caja para mirar qué había dentro, algo que provocaría que todos los males salieran de la caja. Y solo, o sea, ¿cuáles son los males? La enfermedad, el dolor, la miseria, el abuso, la violencia, el dolor. Todo lo que nos aqueja a los seres humanos fue por culpa de Pandora porque abrió esa caja. Pero por suerte, al fondo de esa caja quedó la esperanza. Esa fue la compensación a todos los males del mundo. Entonces Pandora se dedicó a ofrecer la esperanza a los hombres con el fin de ayudarles a soportar los males y vicisitudes del mundo. Esta hermosa leyenda, en cambio, nos permite conocer a los griegos, ¿no es cierto? Ellos eran gente que creían mucho en el poder de los dioses. Ellos todos se manejaban por los dioses. Ellos desde el nacimiento se acordarán del oráculo, ellos se hacían leer el oráculo, la adivinanza para saber qué futuro les esperaba. Y cada cosa ellos explicaban como un dios, ¿sí? Nosotros los seres humanos solo éramos títeres, éramos un juego en las manos de los dioses. Y en este caso, por ejemplo, para explicar el dolor, la tristeza, el sufrimiento, la enfermedad, culpan a la curiosidad de Pandora, de la primera mujer que fue creada por ellos. Ella no supo aguantar la curiosidad y abrió, pero al final también le compensaron dándole la esperanza, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos nosotros enfermos, decimos que tenemos la esperanza de curarnos. Cuando estamos tristes, tenemos la esperanza que vendrá alegría. Chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero con el mejor agrado que lo hayan entendido. A partir del día lunes tendremos también las clases utilizando una nueva herramienta digital que se llama Genially, en donde la clase será más ágil, más entretenida. Chicos, espero que vean este video y que lleven estas bases que nos mejorará para esta semana. Chao chicos, pórtense bien.